Hermanos, que Dios les bendiga. Muy buenas noches. Qué bueno que ya se ha conectado en este tiempo para nuestro estudio del día de hoy, para nuestro estudio del día miércoles. Me da gusto ver que ya ha apartado su tiempo. Qué bueno que ya está aquí. Qué bueno que ya está con nosotros en esta noche. El día de hoy vamos a comenzar con nuestra sesión de estudio del día de hoy, con nuestra segunda sesión de estudio de el profeta Nahum. Hemos ya dado un repaso completo acerca de el libro del profeta Jonás, toda la historia que nos cuenta, y el día de hoy vamos a continuar hablando de Nínive, no de Jonás, pero sí de Nínive, que ya empezamos a hablar de esto la semana pasada, acerca del profeta Nahum. Un tiempo diferente, un profeta diferente, pero la misma ciudad, o gente también diferente, porque hubo un lapso de tiempo entre ellos. Pero bueno, vamos a hacer una oración y vamos a comenzar con esta segunda sesión de estudio acerca del profeta Nahum. Padre, te damos gracias en esta noche porque tú estás con nosotros. Gracias, Padre, porque tú nos permites estar ya listos, porque nos permites disponer este tiempo para estudiar tu palabra. Pido, Señor, por cada uno de mis hermanos que se ha conectado, que tú nos des entendimiento para entender de una mejor manera cómo te muestras tú por medio del libro del profeta Nahum. Gracias, Señor, porque nos has permitido iniciar este estudio. Vamos a continuar el día de hoy con este tema tan importante. Pedimos, Señor, de tu dirección, pedimos de tu iluminación para comprender qué es lo que tú nos hablas por medio de este profeta. Dejamos este tiempo en tus manos. A ti sea dada toda la gloria y la honra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, hermanos, pasamos a nuestra segunda sesión de estudio acerca del profeta Nahum, recordando precisamente que Nahum se encuentra dentro de la división de los profetas menores. Simplemente por recordarlo, dijimos que los profetas menores no son menos importantes que los profetas mayores, sino que llevan su nombre a causa de su extensión. Nahum solamente tiene 3 capítulos, Jonás solamente tenía 4 capítulos, muy cortos, pero que dejan una gran enseñanza acerca de Dios y acerca de su persona, específicamente acerca de su actitud hacia el pecado y hacia el pecador. Espero que lo haya leído, son solo 3 capítulos, 10 minutos, 15 minutos. Y bueno, entonces nos quedamos en la semana pasada hablando acerca ya de Nahum, acerca del autor, acerca del escritor y de quien trata el libro. Y bueno, decíamos que el nombre de Nahum significa consolación, y específicamente no se tiene mucha información acerca del profeta Nahum, porque incluso el profeta no da mucha información acerca de sí mismo a lo largo de su profecía. Solo son 3 capítulos en los que se ocupa de hablar acerca del Señor, en los que se ocupa de hablar acerca de el juicio que Dios está haciendo, de cómo Dios ve el pecado. Entonces no se ocupa de hablar de él. No hay mucha información acerca de Nahum, solamente la poquita información que nos da al comenzar. Lo que sí es que nos dice que él pertenecía a la ciudad de Elcos. Y bueno, pero igualmente no nos dice mucho, ya que específicamente no se sabe dónde se encontraba este pueblo, dónde se encontraba Elcos. Pero Elcos o Elcos, algunos sugieren que la ciudad de Elcos puede ser identificada como la ciudad de Al-Qosh en Irak actual. Hay una ciudad en Irak que se llama Al-Qosh y tiene mucha similitud en el nombre. Al-Qosh y el Elcos, obviamente por la traducción así suena, pero son nombres muy similares. Si esto fuera así, es muy probable que Nahum fuera algún descendiente de los exiliados en Asiria. Dijimos que un juicio que Dios mandó a la nación de Israel fue que ellos fueron conquistados por el imperio asirio. Como bien dijimos, Jonás no quería la salvación de esta gente porque siempre hubo conflicto entre Asiria e Israel. Bueno, hubo un momento en el que Asiria conquistó la tierra de Israel y los llevó a exiliados a la gente. Este fue un juicio de Dios. Esto fue a causa del pecado de la nación. No fue una casualidad. Entonces, Nahum se encontraba en
muy probablemente si él fuera de esta ciudad de Alcosh es porque él fuera hijo de alguno de los que se fueron exiliados a Asiria. Tendría mucho sentido porque conocería la ciudad y conocería lo que está sucediendo en este lugar. Y bueno, habíamos estado viendo nuestro mapita de específicamente Medio Oriente. Aquí nos encontramos, aquí tenemos África, tenemos Europa y una parte de Asia. Dijimos que nos habíamos situado en esta parte central, cerca de donde está Turquía, Siria e Irak. Porque aquí es donde se encuentran los restos de la ciudad de Nínive. Si se acuerdan, en la última sesión de Jonás hablamos acerca de que se encontraron las ruinas de Nínive en Irak, pues donde se encontraba la ciudad. Ahí se encontraron las ruinas. Las ruinas dentro de una colina que lleva el nombre del profeta Jonás en árabe, que es Nabi Yunus. Ahí se encuentran las ruinas de la ciudad de Nínive, en Irak, ¿no? Entonces aquí tenemos nuestro mapa y específicamente Asiria se encuentra en este lugar. Ya habíamos visto nuestro mapita en Nínive, el mar Mediterráneo, el mar Rojo de acá abajo y del lado derecho, en la parte de abajo, el Golfo Pérsico. Se encuentra Asiria en esta parte. Y específicamente Nínive se encuentra en este puntito, en esta estrella. Ahí es donde estaba la ciudad de Nínive, que hoy en día esta parte se encuentra donde es Irak actualmente. Entonces, específicamente en esto, aquí vemos algo muy interesante. En esta imagen, acerca de donde vemos que es Irak, aquí nos regresamos tantito a este mapa. Aquí donde es Irak, aquí tenemos entonces el Golfo Pérsico y este es el mar Mediterráneo. Hay que tener en cuenta estas dos partes, el Golfo Pérsico acá abajo y el mar Mediterráneo. Porque la ciudad de Alcosh se encuentra donde esto que fue Nínive, donde se encuentran ruinas de Nínive, donde se tiene conocimiento de que fue la ciudad de Nínive. Ahí cerca se encuentra la ciudad de Alcosh. Y bueno, aquí debajo del mapa vemos que estamos haciendo un pequeño acercamiento a esta zona donde aquí está el Golfo Pérsico y aquí está el mar Mediterráneo. Bueno, lo interesante de esta ciudad que se llama Alcosh es que tiene mucha similitud al lugar donde de donde es Nahum, que es el Kos, y que se encuentra cerca del territorio de lo que fue Nínive. Entonces, muy probablemente Nahum haya sido de aquel lugar. Otra cosa interesante que vemos en Nahum es que su nombre aparece, en la palabra Capernaum, en el nombre de la ciudad de Capernaum, del pueblo de Capernaum. Capernaum significa pueblo de Nahum. Entonces, esto puede indicar que Nahum pudo haber sido el fundador del pueblo, específicamente más un pueblo, de Capernaum, donde específicamente el Señor Jesús desarrolló parte de su ministerio en Capernaum. Entonces, tenemos estas dos cosas, que el nombre de Capernaum quiere decir pueblo de Nahum. Puede ser que este profeta haya sido el fundador de este pueblo, de esta ciudad donde el Señor Jesús desarrolló parte de su ministerio. Entonces, su pueblo natal es el Kos, y probablemente se encontraba en las cercanías, como ya lo señalamos, acerca de la ciudad de Alcosh, que esto se encuentra ahí en Irak, cerca de la región de lo que fue Nínive. Pero también hay otra ciudad, otro pueblo que se llamaba el Kos, al sur de Jerusalén. Si Capernaum fue su hogar, entonces, pensándolo en la otra opción, entonces Nahum era del mismo vecindario de Jonás y de Jesús. Entonces, porque se encontraba al sur de Jerusalén. Entonces son estas dos cosas. Uno, puede ser que Nahum fuera de la ciudad de Alcosh, que se encuentra ahí en las cercanías de Nínive. O puede ser que sea de Capernaum y sea del mismo lugar de donde viene Jonás y de donde venía, donde estuvo nuestro Señor Jesús. Y bueno, esto solamente es un dato interesante que
que vemos en el profeta Nahum. Esto realmente pues no afecta en nada a la profecía que da. Nahum quiere decir consuelo o consolación, y es una forma corta del nombre Nehemías. El nombre Nehemías quiere decir consuelo de Yahweh o consuelo de Jehová. Nahum es la forma corta del nombre de Nehemías. Son nombres diferentes, pero el nombre de Nahum proviene del nombre de Nehemías, como recordamos a el otro escritor, a Nehemías. Entonces, el otro personaje tan importante, Nehemías. Entonces, Nehemías quiere decir consuelo de Jehová y Nahum simplemente quiere decir consolación. Algo interesante, muy interesante que vemos en Nahum es que específicamente no es citado en el Nuevo Testamento como si la mayoría de todos los demás profetas, pero puede que haya una referencia muy clara a Nahum 1:15 en uno de los escritos del apóstol Pablo. Entonces vamos a ver Nahum 1:15 primeramente. Vamos entonces al libro del profeta Nahum, donde se encuentra Nahum. Recuerden que es uno de los profetas menores. Vamos a Nahum en el 1, versículo 15. Dice así. Nahum 1:15 dice: He aquí sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz. Celebra, oh Judá, tus fiestas, cumple tus votos, porque nunca más volverá a pasar por ti el malvado, pereció del todo. Entonces, otra vez específicamente esta parte aquí donde está señalada la primera parte del versículo: He aquí sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz. Y vamos a ver entonces ahora Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10 en el versículo 15. Dice así: ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Específicamente Pablo está haciendo una referencia a Isaías 52. Vamos a verlo simplemente para ver dónde se encuentra. 52:7 dice así: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión: tu Dios reina. Pero bueno, entonces específicamente vemos a Nahum 1:15 hablando sobre esto. Aquí sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz. La diferencia que encontramos entre el escrito de este versículo de Nahum y lo que Pablo cita acerca del que lleva las noticias de paz, del que anuncia buenas noticias, es que bueno, Pablo se está refiriendo a las nuevas de la salvación, a la noticia de la salvación, y aquí Nahum se está refiriendo a la paz que ahora va a haber debido a que Asiria es destruida, debido a que Asiria específicamente Nínive va a caer, y esto va a traer paz para Judá. Así como de una manera figurativa el reino del pecado, el reino de Satanás fue invalidado por el Señor, y tenemos paz de salvación, así como fue derrocado el imperio asirio, la capital Nínive. Asimismo el poder del pecado fue derrocado por el Señor. Entonces esa es la noticia de la salvación, esa es la noticia de la paz, esa es una buena noticia para nosotros. Entonces, aunque son palabras similares, lo que sí menciona Isaías sí tiene que ver más con una profecía directa acerca del Señor Jesús. Esto tiene que ver más con lo que ellos estaban viviendo y de la paz que estaban próximos a vivir a causa de la caída de Nínive. Entonces, bueno, este versículo describe al mensajero que trae las buenas noticias de la destrucción de Asiria y que trae como resultado la paz para Judá.
Como menciono, Pablo cita estas palabras en Romanos 10:15, pero allí son mencionadas específicamente con contexto hacia el Evangelio. Aquí son buenas noticias también, pero de la destrucción de Asiria, de la caída de Nínive. Son buenas noticias para los judíos, obviamente, para Israel, porque ellos han sufrido, han pasado por las manos de los asirios. Y los asirios caen por su pecado, los asirios caen por su propia cuenta. Entonces, bueno, dejando a un lado específicamente, hablando del autor, hablando del personaje, vamos a empezar a hablar acerca del contenido que nos muestra la profecía de Nahum. Entonces, el libro de Nahum centra su atención en un solo tema y en un solo evento: la caída de la ciudad de Nínive. Y este es el tema central de esto, es de lo único que se ocupa Nahum de hablar, de la caída de Nínive. Este es el tema del que habla Nahum, la caída de Nínive. En comparación de que Jonás habla de la salvación a Nínive, Nahum habla de la destrucción de Nínive. La profecía comprende 3 partes principales que corresponden a cada uno de los capítulos de este libro. Como dije, solamente son 3 capítulos, entonces son 3 partes principales que contiene esta profecía del profeta Nahum. Entonces, el primer capítulo comienza y lo que hace el profeta es describir la majestad y el gran poder de Dios, y cómo ese poder obra protegiendo a los justos y juzgando a los impíos. Es muy interesante cómo comienza el capítulo 1, porque comienza haciendo una descripción de quién es el Señor. Ya lo habíamos leído, pero vamos a anotarlo. Vamos a leer unos versículos específicamente. Aquí el subtítulo dice: ira de Dios contra Nínive. 1:2 dice: Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Él amenaza al mar y lo hace secar, y agota todos los ríos. Basán fue destruido, y el Carmelo, y la flor del Líbano fue destruida. Los montes tiemblan delante de él, y los collados se derriten. La tierra se conmueve a su presencia, y el mundo y todos los que en él habitan. ¿Quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego, y por él se hienden las peñas. Hasta ahí. Y luego dice: Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. Mas con inundación impetuosa consumirá a sus adversarios, y tinieblas perseguirán a sus enemigos. ¿Qué pensáis contra Jehová? Él hará consumación, no tomará venganza 2 veces de sus enemigos. Aunque sean como espinos entretejidos y estén empapados en su embriaguez, serán consumidos como hojarasca, completamente seca. De ti salió el que imaginó mal contra Jehová, un consejero perverso. Así ha dicho Jehová: aunque reposo tengan y sean tantos, aún así serán talados, y él pasará. Bastante te he afligido, no te afligiré más, porque ahora quebraré su yugo de sobre ti y romperé tus coyundas. Mas acerca de ti mandará Jehová que no quede ni memoria de tu nombre. De la casa de tu Dios destruiré escultura y estatua de fundición. Allí pondré tu sepulcro, porque fuiste vil. El capítulo 1 está haciendo una descripción acerca del Señor. De manera muy interesante, Nahum, a causa de lo que está pasando y del mensaje que tiene, hace un énfasis más claro y un énfasis más específico en la ira de Dios, en la ira del Señor, y que la ira de Dios viene para los injustos.
Entonces, es interesante cómo cambia el tema, ¿no? Habla de la ira y después habla acerca de que el Señor es bueno. Porque el Señor es bueno. Toda la tierra está en sus manos y aún la naturaleza tiembla cuando Él aparece en plenitud de su poder. Lo que dice los versículos 1 al 8. Pero el Señor promete restaurar la paz. Promete derrotar a los enemigos de su pueblo y remover la amenaza de una nueva aflicción. Porque no solamente es que los va a librar en ese momento, sino que los va a guardar más adelante. La predicción de la destrucción de Nínive constituye un mensaje de consolación para Jehová. La razón, como lo mencioné, específica del por qué viene el juicio de Dios a Nínive, no es porque ellos le hayan hecho mal a Judá. Específicamente, no porque le hayan hecho mal al pueblo del Señor. Que tiene que ver, pero no es la razón principal. La razón principal es su pecado. Obviamente en su pecado ellos afectaron al pueblo del Señor y de ahí viene, pero específicamente la razón es su pecado, su maldad. Específicamente que era maldad con conciencia, porque ellos ya conocían del Señor, porque ellos ya habían probado de la gracia del Señor, porque ellos ya habían probado de la misericordia del Señor. Y eso no fue suficiente. Sí, estamos hablando de que esto sucede 150 años después, más o menos, un siglo y medio después. Es cierto, pero había un trabajo que hacer. Ese testimonio acerca del Señor, esa maravilla tan grande que hizo el Señor hacia el pueblo de Nínive por medio de Jonás, era algo que se tenía que quedar y que se tenía que predicar y que todos tenían que conocer y saber que el Señor les amaba y que el Señor los había perdonado y que el Señor los había bendecido. Pero no. Eso se olvidó, eso lo dejaron a un lado y la gente y los ninivitas se hicieron más malos de lo que fueron antes. Por eso viene el juicio del Señor a Nínive por causa de su pecado. La segunda parte de la profecía describe la próxima destrucción de Nínive. Vamos a leerlo. Vamos a leerlo, capítulo 2. Vamos a pasarnos a la otra versión que habíamos estado leyendo, la Nueva Biblia Viva. Dice: Nínive, estás acabada. Ya estás sitiada por los ejércitos enemigos. A sonar las alarmas, refuerza con guerreros tus murallas. Pasa revista a tus defensas, a todas tus fuerzas, y monta una buena vigilancia porque comienza el ataque del enemigo. Aunque ahora la tierra del pueblo de Dios está vacía y quebrantada debido a tus ataques, el Señor le restaurará su honra y su poder. Los escudos de los atacantes rojean con la sangre de tus soldados muertos. El ataque comienza. Miren sus uniformes rojos de tanta sangre que han hecho correr. Vean sus carros de guerra relucientes que avanzan veloces. Sus carros de guerra corren por todas las calles y plazas de tu ciudad, provocando gran alboroto y causando pavor a tus ciudadanos. Parece que fueran antorchas de fuego. Parecen relámpagos veloces. El rey de Nínive llama a sus oficiales y ellos se atropellan entre sí al correr hacia las murallas para fortalecer sus defensas. Pero es demasiado tarde. Las tropas enemigas han penetrado en la ciudad como si fueran un río impetuoso que todo lo arrasa a su paso. El enemigo conquista la ciudad. En el palacio, el pánico ha hecho presa de todo el mundo. La reina de Nínive es capturada y luego es conducida cautiva con todas sus damas que lloran tras ella. Gimotean como si fueran palomas asustadas y se golpean el pecho. Nínive es como un viejo estanque roto que no puede retener el agua. Sus soldados huyen y la dejan abandonada. Ella no los puede detener. ¡Deténganse! ¡Esperen!, les grita, pero ellos siguen huyendo a toda prisa. Se les roba la plata, se les roba el oro. Sus tesoros son inmensos, sus riquezas y sus joyas son incontables, pero les están saqueando todo.
En poco tiempo la ciudad ha quedado como un matadero vacío. Los corazones laten acelerados de terror, tiemblan las rodillas, la gente se estremece de dolor y todos palidecen de espanto. ¿Dónde está ahora la gran Nínive, que era como un poderoso y temible león entre las naciones, que despedazaba a sus enemigos? ¿Qué fue de ese león que se metía en su guarida con su leona y sus cachorros, y nadie se atrevía a molestarlos? Nínive, como si fueras un león vigoroso, aplastabas a tus enemigos, y saqueabas sus riquezas para dárselas a tus habitantes. Y llenaba sus hogares con esclavos y bienes obtenidos por la violencia y el robo. Pero ahora el Señor Todopoderoso te dice: Nínive, yo estoy en tu contra. Quemaré tus carros de guerra y haré que tus valientes soldados mueran en la batalla. No permitiré que sigas robando, ni que tus mensajeros vuelvan a llevar amenazas a las naciones. Aquí está descrito cómo es la caída de Nínive, cómo va a ser la caída de Nínive, cómo está siendo la caída de Nínive. Es interesante porque dice: ¿dónde está la gran Nínive? ¿Qué le pasó a la gran Nínive? Dice que era como un león sobre las demás naciones, que ahora está siendo afligida. Serán vanos los intentos de defender la ciudad contra los atacantes, porque el Señor ha decretado su caída y el ascenso de Judá, de su pueblo. Específicamente en el último versículo el Señor le dice a Nínive: yo estoy en tu contra. Y cuando se trata de un enemigo del Señor, es algo duro, es algo complicado. La ciudad se inundará y todas las edificaciones construidas por los hombres serán barridas. Todo será destruido. Sus habitantes serán conducidos al cautiverio, en tanto que otros huirán aterrorizados. Así como ellos llevaban a gente en cautiverio a su pueblo, así como llevaron cautivos los asirios a Israel, ahora ellos también iban a ser llevados cautivos a otro país. Así como ellos hicieron, ahora toca que les hagan. Y mientras otros huyen aterrorizados por lo que están viendo. Sus tesoros serán saqueados, se desvanecerá toda su fuerza y confianza. No quedará nada, básicamente. Nada. La majada de leones será desolada, porque heme aquí contra ti, dice Jehová de los ejércitos. El Señor se declara en contra de Nínive. El Señor se pone como su enemigo. Y el Señor los va a destruir. Como he mencionado anteriormente y también he explicado, las profecías, los escritos de los profetas, al mencionar y hablar acerca de las conquistas de otros imperios, de otros países, de otros ejércitos, gobiernos, cuando lo vemos desde una vista humana, todo tiene que ver con fines políticos, con fines de poder. Obviamente, en el mundo antiguo, el que era la potencia grande, el que era el imperio más grande, pues era al rival al que vencer, al rival al cual derrocar. Entonces todos los demás imperios que eran más pequeños, los demás gobiernos más pequeños, lo que hacían es que se iban enriqueciendo poco a poco, según en su medida. Iban empezando a hacer conquistas de menor escala para ir acrecentando su gobierno, su imperio. De tal manera que hasta que llegaran un momento en el que fueran un imperio más fuerte, como para poder competirle a la potencia mundial. Esto se hacía con fines de ganar poder, de querer conquistar el mundo, de querer controlarlo. Y era la manera en que se manejaba el mundo antiguo, los imperios, con conquistas. Pero los escritos de los profetas, el Antiguo Testamento, nos da una vista superior a eso. Nos muestra que el Señor es el que está en control de todo eso. Porque aquí hay un imperio que va en contra de Nínive.
este imperio, este ejército, este enemigo es mandado por el Señor. Es un instrumento para cumplir la voluntad del Señor. Aunque ellos lo hacían con el fin de conseguir poder para derrotar, para controlar el mundo, porque derrotando a la capital, derrotando al imperio importante, se hacían del poder de todo eso. Ellos lo veían así, pero el Señor tenía propósitos superiores. Siempre hay una vista panorámica superior en la historia, que es la vista del Señor, que la vemos a través de la Escritura. Y en este caso lo vemos. Un enemigo va contra Nínive, quizá por fines políticos, según ellos. Pero más allá de eso, el Señor está por encima y es un juicio a causa del pecado que había en Nínive. Y bueno, hermanos, pues se nos ha acabado el tiempo el día de hoy. La semana que viene vamos a hablar de la última sesión de Nahum. Y bueno, más adelante verá por qué. Pero bueno, la semana que viene vamos a hablar de Nahum. Léalo, son 3 capitulitos. Rápido termina de leerlo. Nos vemos la otra semana. No olvide asistir a las actividades. Y si tiene alguna duda o alguna pregunta a la hora de leer, acérquese, o alguna duda en general, puede acercarse con confianza. Vamos a estar aquí listos para responder su duda. Nos vemos la otra semana, hermanos. Que Dios les bendiga.